¿Qué tal, amigos y suscriptores del canal? Hoy vamos a hacer un vídeo más sobre plano esquemáticos tema 8. Nos vamos a enfocar un poco a lo que es el PMIC, el botón de power y la batería. Cómo nosotros podemos analizar los voltajes siguientes para lo que es las líneas del encendido, las líneas de alimentación a circuitos muy importantes como procesador y memoria. Para esto quiero que me acompañen. Hemos agarrado un plano esquemático de un LG y bueno, vamos a verificar un poco de su plano esquemático, guiarnos e interpretar todo esto. Vamos a ver que en este plano esquemático cuesta con un troubleshooting y con un PCB de diagramas donde podemos ver los componentes como la bobina, condensador, oscilador, vemos a un procesador MTK, vemos a una memoria, vemos a lo que es el PMIC. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Dice que para nosotros realizar, realizar un procedimiento de medida de voltajes tenemos que hacer lo siguiente antes de levantar un circuito. Primero lo siguiente debemos realizar, esto es para las personas que están en un nivel intermedio y ya saben manejar lo que es el multímetro, ya sabe que es un PMIC, ya sabe que es un procesador, y ya sabe para qué están las bobinas, ya sabe qué es un condensador, ya saben lo que es la electrónica básica, ¿no? Para así no se mareen. Bueno, muchachones, vamos a empezar por el troubleshooting que dice: debemos revisar la batería que llegue un voltaje de 3.6 voltios. Tenemos que chequear lo siguiente. Tenemos que chequear si llega un de voltaje de 3.6 voltios. Obviamente, si no es ese voltaje adecuado, si hay un voltaje menor, tenemos que cargar la batería. Tenemos que cargar la batería. Obviamente que eso es algo muy lógico, ¿no? Porque si no hay alimentación, el equipo no va a encender. Tiene que tener una alimentación de puntos 3, de 3.6 voltios, ¿no? Como mínimo. Vamos a ver que también debemos revisar lo que es el botón de power. En su línea va a haber una resistencia que es, en el plano esquemático su código es 4101. Tenemos que revisar esta resistencia. Vamos a ver que si tenemos que chequear antes lo que es el botón de power. Tenemos que ver en función de continuidad si ese botón de power está funcionando como un interruptor, ¿no? Si hace el cambio. Vamos a ver. Listo. Ahora tenemos que revisar lo que es el MT6328. Ese es el código del PMIC, ¿no? Entonces tenemos que revisar lo que es el circuito administrador de voltajes. Tenemos que chequear las bobinas del PMIC, el L4132. Tenemos que chequear esta bobina también del PMIC. Listo, ahí estamos bien. De ahí dice que tenemos que chequear lo que es el Slick Cloud Level. Vamos a ver. Esa línea va a estar en el C4124, ¿no? Vamos a ver que todo eso va a tener comunicación con el PMI. Ahí estamos muy bien. Tenemos que hacer todo ese procedimiento, ¿no? Esos pasos básicos a seguir, las instrucciones a seguir y medir voltajes y ver los componentes como la bobina, si no está en corto, si el condensador no está en fuga, si la bobina no está fisurada, si hay comunicación, señales de referencia y todo lo demás. Vamos a ver que también tenemos que chequear lo que es la batería del conector. Obviamente si no está sulfatada, no tiene un falso contacto, de repente esté dañada, tenemos que reemplazarlo, ¿no? Y eso sería todo lo demás. Entonces vamos a ir a un poco lo que es la imagen. Vamos a agrandar un poquito la imagen para que ustedes puedan comprender algo sencillo. Y vamos, creo que
Estamos en el sector de radiosecuencia. Vamos a buscar como PMIC. Listo. Ahora vamos a agrandar la imagen y vamos a ver lo siguiente. Vemos aquí lo que es la memoria. Memoria. Vamos a ver que aquí es el procesador. El procesador. Y aquí va a estar el PMIC, circuito administrador de voltajes. Y acá está el conector de la batería. Tenemos que revisar estos 4 sectores. Tenemos que verificar con nuestro multímetro en escala de continuidad si no está dañado, si hay comunicación, que no esté en corto ni un dispositivo SMD. Y tenemos que ver si el PMIC está trabajando adecuadamente, el procesador se está comunicando con la memoria a través de estas líneas. Tenemos que revisar lo que es estas líneas. Estas son líneas de comunicación entre memoria y procesador o procesador y memoria. Tenemos que hacer esto. Tenemos que revisar todas estas líneas, raspándolas con... Si ya tienes experiencia, puedes raspar y medir todas estas líneas. Obviamente, ¿no? Tenemos que hacer todo este proceso, es un proceso algo básico y bueno, espero que hayan comprendido esta parte. Vamos a ir a la siguiente parte. Y vamos a hacer lo siguiente. Dice chequear lo que es la señal del power, batería conector, power key, PMIC, regulador. Entonces sabemos que un PMIC es un convertidor y regulador de voltajes. Entonces vemos lo siguiente. Cada dispositivo de SMD sabemos que es una resistencia, un condensador, una bobina. Nosotros tenemos que medir siempre por su capacidad. Si queremos medir un condensador, un capacitor, tenemos que medir en su capacitancia. Si es una bobina, tenemos que medir en Henry. Si es una resistencia, tenemos que medir lo que es en ohmios, ¿no? Entonces vamos a ver que la resistencia tenemos que medirlo en ohmios y vamos a ver que va a tener un valor de 1 kilo ohmio. O sea, va a tener 1000 ohmios. Tenemos que revisar esta línea, tenemos que revisar que no esté en corto, no esté en fuga. Tenemos que ver si el valor exacto de esta resistencia. Vamos a ver que va a tener una comunicación con un vals de lo que es el PMIC. Entonces, ahí estamos muy claro y muy preciso. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que revisar entradas y salidas del PMIC. Entonces, muchachones, vamos a ver que ya revisamos, sabemos que las bobinas son salidas del PMIC. Entradas de alimentación va a ser la línea de la batería, voltaje de la batería. ¿Y cómo yo puedo saber si el PMIC está alimentando un circuito? Por su plano esquemático, revisar cada línea, cada alimentación. Entonces vamos a ver un circuito, vamos a agarrar este circuito de diagrama y vamos a ver que el PMIC va a alimentar varios circuitos importantes, como procesador, memoria, muchos circuitos, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Vemos que estas líneas B-Core, tenemos que revisar estas líneas de B-Core, son líneas de comunicación entre PMIC y memoria. Tenemos que revisar esta bobina que está en serie. Tenemos que revisar su capacidad de esta bobina, que no esté en corto y que tenga una comunicación entre memoria y CPU, ¿no? Vamos a ver que estas 3 líneas están unidos hacia 2 puntos, ¿no? Y bueno, muchachones, tenemos que revisar lo que es el oscilador. Está el de cuarzo, tenemos que revisar todo esto. Entonces, ¿qué nos dice el plano esquemático? El plano esquemático dice revisar estos condensadores que están en paralelo. También tenemos que revisar lo que con un frecuencímetro o con un multímetro en escala de frecuencia o con un osciloscopio medir
la capacidad de este oscilador. Tenemos que revisar las salidas K-in, diré las líneas X-in y X-out, ¿no? Tenemos que revisar que todas estas líneas es bidireccional, porque va a tener una comunicación con el PMIC y la salida de este oscilador va a entrar nuevamente al PMIC, pero a través de unos condensadores en paralelo. Obviamente, si ya sabemos para qué están esos condensadores, sabemos cómo puede trabajar este oscilador a través de ellos, ¿no? Sabemos que estos condensadores están de acoplo. Vamos a ir lo siguiente, algo sencillo. Vamos a revisar lo que es líneas del PMIC hacia el procesador. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver que estas líneas son VPROC. Líneas VPROC, voltajes hacia el procesador. Tenemos que revisar todas estas líneas. Vemos que acá hay puntos que unen. Y vamos a ver que va a través de esta bobina. Tenemos que revisar esta bobina. ¿Qué pasa si esta bobina tiene un valor bajo, está en corto? Entonces podemos decir que el PMIC está dañado, ¿no? Entonces el equipo nunca te va a encender. Se va a bloquear lo que es el encendido del equipo. Tenemos que saber medir. Obviamente lo puedes medir con varios instrumentos, ¿no? Entonces, muchachones, vamos a medir un voltaje adecuado que es de 1.15 voltios, casi aproximado de 1.2 voltios para el procesador MTK. Tenemos que revisar todo eso. Y por último paso tenemos que hacer esta medición. Ya sabemos que hemos tocado lo que es el área de carga, pero esto nos va a beneficiar mucho. Algo muy sencillo, no quiero ir muy teórico y les quiero explicar algo. Si ustedes van a alimentar, vamos a ver. No en todos los casos, pero en algunos celulares el circuito de carga va a estar dentro del PMIC. Entonces, si el circuito de carga está fallando, entonces vamos a ver que el PMIC está fallando. Entonces, muchachones, vamos a ver que si alimentamos este conector con el cable USB de nuestro cargador, nos tiene que llegar un voltaje ya regulado, porque va a pasar por circuitos reguladores, va a pasar por diodos rectificadores y tiene que llegar un voltaje de 4 voltios al conector de la batería para alimentar a la batería. ¿Qué pasa si ese voltaje no llega? Podemos dudar de todo el recorrido del circuito, de todo el recorrido de la línea V-Bus o el circuito de carga, ¿no? Tenemos que revisar el diodos rectificadores, filtros, resistencias, tenemos que revisar condensadores, tenemos que revisar todo eso, ¿no? Hay muchas medidas de diagnosticar. Obviamente podemos medir con el multímetro que llegue a un voltaje de 4 voltios, con el USB tester, ¿no? Así tengas un USB tester básico o con la Power Z. Y o podemos hacer con lo que es con una tarjetita y medir, ¿no? Con el método de CMB. Medir si hay consumos del circuito de carga. Entonces, muchachones, vamos a ver que si el circuito de carga falla, vamos a ver que el PMIC suele estar dañado. Obviamente esto va a perjudicar a todo lo que es el encendido porque el PMIC trabaja con circuitos muy importantes. Entonces espero que hayan comprendido y espero que realmente hayan entendido todos. Fue algo intermedio que les he explicado de planos esquemáticos, ¿no? Y bueno, muchachones, espero que no se olviden suscribirse al canal, activar las campanitas. Cualquier duda o mensaje me lo dejan en la descripción del vídeo o en los comentarios.